Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí está el video de explicación del tema que ganó la encuesta y volvió a ganar el jueves. Parece que me estoy volviendo malvado con ustedes todos los jueves. El tema tiene que ver con la lectura de histogramas. Vamos a profundizar un poquito en lo que es estadística. Estadística. La estadística es el estudio en sí de los datos y qué podemos nosotros, qué información podemos nosotros obtener a partir de ellos. Aquí podemos anexar, junto con la palabra estadística, podemos anexar esta. Probabilidad. Este par de ramas de las matemáticas, desde mi punto de vista, son inseparables. Porque la estadística nos ofrece un tipo de probabilidad que se conoce como probabilidad frecuencial. ¿Cómo utilizamos nosotros esta probabilidad frecuencial? Bueno, con una simple pregunta creo que van a entender la mayoría de ustedes y es, ¿ustedes creen que el Cruz Azul vaya a ser campeón en el próximo torneo? Lo triste es que la mayoría que vea el video es que va a pensar que no. Y lo primero que se nos viene a la mente es que han pasado 20 años, han perdido varias finales y todos esos datos que tenemos nos permiten a nosotros inferir que Cruz Azul no va a ser campeón pronto y eso pues le hace bastante daño a todos los que somos aficionados del Cruz Azul. Pero bueno, no voy a hablar más de mis traumas. En este caso vamos a leer nosotros la información de un histograma para poder nosotros inferir qué información nos está entregando. Y bueno, valga ahora sí la palabra, e inferir qué está pasando con una población más allá. Esa es en sí la potencia que tiene la estadística, que a partir de una pequeña muestra con pocos datos nosotros podemos ir más allá de ellos e inferir cómo es la población de donde vienen. Ejemplos de estos hay muchos. Cuando ustedes ven en las noticias que el 80% de los mexicanos tiene obesidad, bueno, no van a todas las casas de todos los mexicanos que hay en todos los estados. Ellos eligen una muestra que sea representativa, por lo general completamente aleatoria, completamente al azar. Hacen cálculos y a través de esos datos podemos inferir cómo está la población. Las matemáticas, por lo general, son deductivas. Si yo pongo aquí que A es igual a B y B es igual a C, por lógica se desprende una tercera línea que dice que A es igual a C. Pero en estadística no tengo yo esa clase de deducción. Ahora utilizo una clase de pensamiento que se conoce como inductivo. Yo voy a inducir. Ya no las cosas son blanco y negro, como me dicen este lado de aquí, sino que obtienen una escala de grises y yo puedo decir es muy probable, es poco probable, me quedo a la mitad, es completamente improbable y todo de los datos que yo estoy teniendo de una muestra. Bueno, pues pasemos a resolver nuestra situación problemática. La leo así rápido. Dos vendedores de carne de pollo tienen corrales enormes con gran cantidad de gallinas. Se muestran dos histogramas. El primero de ellos, el avicultor utiliza una comida estándar. En el segundo histograma, que seguía aquí abajo como imagen, se utiliza una comida especial que propone que las gallinas crecen un 15% más comparados con la comida estándar. Los incisos, el inciso A es cuál es el peso que más se repite, que se registra en el histograma 1 y en el 2. En el B, si podemos encontrar promedio y mediana de peso de la muestra de gallinas en ambos histogramas. Y el inciso C es si, en base a lo que estamos viendo nosotros, la comida especial funciona. Bueno, en sí este problema, los primeros dos incisos tienen que ver con estadística descriptiva.
que es esa parte de la estadística que se relaciona con la recolección, la descripción y la presentación de los datos. En este caso tenemos histograma. Un histograma no es otra cosa más que una gráfica de barras en la que tenemos nuestra clase, que es donde caben los datos, y la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite el dato. Aquí, cuando tenemos nosotros clases, significa que agrupamos los datos. Esto se hace para reducir la cantidad de datos que tenemos nosotros que graficar. Hay ocasiones en las que se tienen muchos valores y justo por eso se decide crear clases para poder representarlas de una manera más fácil y batallar un poquito menos con lo que es la presentación del dato. Bueno, en base a esto, tenemos este histograma y tenemos nuestras clases. Nuestra clase es donde cae nuestro dato. El límite inferior de clase sería el número menor que tenemos nosotros al lado izquierdo de la clase, de donde caben nuestros datos. El límite superior sería el valor más alto de determinada clase. Entonces aquí en el límite inferior de la primera clase tendría yo un 2000 y en el límite superior tendría un 2400. Ahora observen que el límite superior de la clase 1 es a la vez el límite inferior de la clase 2. Y ocurre lo mismo con el 2800. El límite superior de la clase 2 es el límite inferior de la clase 3. Entonces, aquí pudiéramos hacer la pregunta, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una gallina que pesa exactamente 2800 gramos? Bueno, en ese caso, ese dato lo tomamos en cuenta en donde está el límite inferior. O sea, si pesa 2800 gramos, en lugar de agregarlo en la clase 2, donde está como límite superior, se agregaría en la clase 3. Bueno, vamos ahora con lo que es la marca de clase. La marca de clase es un dato que nos representa a toda la clase. Voy a hacer una analogía. Ustedes en el salón tienen un jefe de grupo. Cada uno de ustedes, alumnos, tiene su respectiva opinión, pero el jefe de grupo representa a la opinión de de todo el salón. Y cuando en ocasiones hay reuniones en dirección, pues le mandan a hablar nada más al jefe de grupo y ya él los representa. Entonces, en este caso, nuestra marca de clase es el valor que va a representar a la clase. Y en este caso, se calcula sumando los límites y dividiendo entre 2, haciendo una media entre estos dos valores que marcan la clase. En este caso tendríamos un 2200. En el de abajo tendríamos un 2600. Y así sería en todas las demás. Si se fijan ustedes, tenemos un ancho de clase que me dice qué tan grande está la clase, qué tanto abarca. Y ese ancho de clase sería de 400 gramos, porque es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Si se fijan, tengo mi primer marca de clase y si yo agrego el ancho de clase S400, voy a obtener la siguiente marca de clase. Tengo el 2200 más un ancho de clase de 400, tengo el 2600 más otro ancho de clase, tengo el 3000, etcétera, etcétera, y así encuentro todas las demás marcas de clase. Ahora venimos con este dato, el dato de la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos tiene cada clase. En este caso, la primera clase, tiene 2 datos. La segunda clase tiene 4. La tercera clase tiene 3. Luego tenemos 6 en la cuarta y quinta clase. Luego viene un 4, un 3, un 0 y 1 en las últimas 2 clases. Entonces,
aquí tengo yo ya el resumen numérico de lo que es este histograma. Si yo sumo todos estos valores, me tienen que dar el total de datos que se supone que tiene el histograma. Vamos a hacer la suma. Sumamos todos estos de aquí hasta acá, cerramos el paréntesis y me da un total de 30 datos, que es lo que tiene el histograma y es lo que nos dice también el problema. Ahora vamos a resolver el inciso A. El inciso A dice cuál es el dato que más se repite. En este caso nosotros no conocemos los pesos, conocemos la clase y cuántos datos tiene cada clase. Entonces no pudiéramos nosotros decir que hay una moda, sino que nosotros debemos de decir que tenemos un intervalo modal. Tenemos una clase que se repite más. Y en este caso, pues las clases que más se repiten estarían aquí en estas dos. La clase 4 y 5 son las clases que más se repiten. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la gráfica 2. Copiamos y pegamos aquí. Los intervalos, las clases siguen siendo exactamente iguales, las marcas de clase también. Nada más lo que nos cambia es la frecuencia. La frecuencia es la primera es 1, otro 1, luego un 2, luego un 5, luego 8, luego 6, luego 3, 2, 2 y la última no tiene nada. Chequemos cuál es el total. El total, abrimos aquí un paréntesis y añadimos todos estos datos. Y también son 30. Aquí en este caso nuestra clase que más se repite sería la de 3600 a 3400. Tenemos algo de parecido. Aquí tenemos la de 3200 a 3600 y la de 3600 a 4000, que es la que también se repite aquí de este lado. 3600 a 4000. Yo me pongo aquí un color para que digamos que esas son las clases que más se repiten, que tienen mayor frecuencia. Ahora vamos a encontrar nosotros lo que es la media y la mediana. Y la media y la mediana, pues son valores estadísticos. El primero, pues, tiene que ver con un proceso aritmético, la suma de los datos entre la cantidad de datos. ¿Sí? Pero aquí en este caso, pues, tenemos clases. Como tenemos clases, pues vamos a tener que hacer uso nosotros de nuestra marca de clase, que es la que nos representa cada una de estas clases. Y vamos a encontrarla, la media, el promedio, multiplicando la marca de clase por la frecuencia. Entonces, aquí vamos a poner marca por frecuencia. Y vamos a multiplicar 2200 por 2. Y ese va a ser el valor que vamos nosotros a tomar en cuenta. Repetimos lo mismo con todos los demás. 2600 por 4 me da 10400. 3000 por 3 me da 9000 y así, etcétera, etcétera. Vamos a realizar la suma de todos esos valores. Sumamos. Y este número de aquí, nuestro promedio, va a ser igual a la división de la suma de todos la marca de clase por su frecuencia de clase, dividido entre el total de los datos que tenemos, que son 30. Y ahí vamos a tener nosotros el promedio de este histograma, del histograma 1. El promedio es de 3626.66 gramos. Hagamos lo mismo con el segundo histograma. Entonces, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia.
multiplicamos 2200 por 1 y repetimos lo mismo con todos los demás. Sumamos todos estos valores y encontraremos el promedio dividiendo ese valor de la suma entre el total de datos. Aquí en este caso tenemos 3.933.33. La media de este histograma es mayor que la media del histograma 1. Ahora vamos con la mediana. La mediana es un valor de posición. Y como es un valor de posición, necesitaríamos contar nosotros el valor que está justo a la mitad. Tenemos 30 datos según esta suma. Y como tenemos 30 datos, nuestra mediana sería el valor que está en la posición 15 más el valor que está en la posición 16 dividido entre 2. Ahora, en este caso tenemos datos agrupados. La mediana exacta no la vamos nosotros a encontrar, pero podemos realizar una aproximación. ¿Cómo vamos a hacer esa aproximación? La podemos hacer de dos formas. La primera de ellas es contar dónde estaría el valor 15 y el valor 16 y decir que nuestra marca de clase va a ser la mediana. En este caso, tendría que sumar 2 y 4 son 6 y 3 son 9 y 6 son 15. Aquí se encontraría el 15º valor. Y el valor 16 se encontraría en la siguiente. Entonces, una forma sería decir que 3.400 más 3.800 entre 2 me darían el valor de la mediana, que sería 3.600. Vamos aquí abajo. Aquí abajo buscamos el valor 15 otra vez. 1, 2, 4, 9 y 8, 17. Eso quiere decir que nuestra mediana está aquí. Y podemos decir que es la marca de clase. Esa es una aproximación que se utiliza. Entonces, la mediana aquí sería 3.800, que es la marca de clase. Esa sería una forma. Hay otra que involucra la idea de algo que se llama interpolación. Voy a hacer el ejemplo con el valor 15, que lo tomaremos como si fuese la mediana. En ese caso tendríamos que hacer una pequeña operación. Sería el límite inferior de nuestra clase más la posición en la que se encuentra dividida entre la frecuencia que tenemos multiplicada por el ancho de la clase. Entonces, el límite inferior sería 3.200 multiplicada por la frecuencia, que sería 6 entre 6, que es la cantidad de datos que tiene la marca de clase, multiplicada por el ancho de clase. Entonces, si se fijan, 6 sextos me da un entero, entonces esto no lo necesita. Entonces, nada más habría que sumar 400 a el valor del límite inferior de clase y me daría 3.600 otra vez. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a interpolar. Sería el valor inferior de la clase, que sería 3.600. Eso le voy a sumar la posición en la que se encuentra mi dato que está justo a la mitad, que sería el 15. Sumamos 1, 2, 4, 9 y me faltan 6. Sería la posición 6, que sería 6 y dividido entre la cantidad
de datos que tiene mi clase, que son 8, 6/8, que podemos convertir en 0.75. Y eso lo multiplicamos por el ancho de la clase. Aquí la mediana sería de 3.900. Ahora, esta forma de interpolar supone que nos da una mejor aproximación a lo que sería la mediana real de nuestro histograma. Pero como les comento, pueden quedarse con la idea de que es la marca de clase donde está el dato que está a la mitad. Como pueden observar, en este histograma nuestra mediana también es mayor que en este de acá. Ahora, hasta ahora, únicamente hemos hecho estadística descriptiva. Hemos agarrado los datos y hemos checado nosotros el valor del promedio, vimos lo que son los límites de clase, las marcas de clase, la frecuencia, promediamos, encontramos mediana, bla, 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 ¿no? Pero el inciso C nos pide ir más allá de los datos. Nos vamos a mover de la estadística descriptiva y vamos a tener que realizar una inferencia informal. No tenemos no hemos sacado incluso todos los estadísticos posibles. Hay muchas operaciones extra que podemos hacer nosotros. El rango, podemos evaluar medidas de posición con los cuartiles, con percentiles, el rango intercuartil, hacer un diagrama de caja. Podemos hacer un montón de cosas con esto. Pero se nos pide después, únicamente con estos datos, con estos estadísticos que tenemos, hacer esa inferencia de saber si funciona o no o más bien inferir si funciona nuestra comida especial. Así que analicemos los datos. El promedio de nuestro histograma 2 es mayor que el promedio del histograma 1. La mediana del histograma 2 es mayor que la mediana del histograma 1. La cantidad por la que es mayor es de 200 gramos. Y nuestro promedio, la cantidad que hay de diferencia entre ellos, es de 300 gramos y cachito. Ahora podemos hacer la operación para ver qué queda. Vamos a restar los datos, los promedios, y los dividimos a ver qué porcentaje nos da. Entonces le vamos a restar el promedio del anterior, nos queda eso, y hacemos entre el primero por 100 para que nos dé un porcentaje. Tenemos un 8%, 8.45% de que este es mayor comparado con este. Ahora la comida dice 15%, pero no tenemos el peso de todas las gallinas porque son corrales muy grandes. Entonces, justo por eso nada más se agarraron 30. Esta mediana nos dice que la mitad de los datos, la mitad es mayor a 3.800 y la otra mitad está debajo. Aquí nos dice que la mitad está abajo de 3.600, es el dato que está justo en medio. Y aquí podemos visualizar incluso que tenemos dos datos atípicos. Así se le conoce a los datos que se salen de nuestro histograma, que no tienen sentido. Si ustedes se fijan, podemos visualizar aquí una línea que pudiera ir creciendo y aquí comienza a bajar. Y de repente no tenemos nada. Y si seguimos nuestra imaginación de la línea, debería de terminar aquí. Y aquí aparecen datos pues que no tienen nada que ver. Estas dos gallinas, quién sabe qué habrá ocurrido con ellas. En cambio aquí podemos visualizar
esta línea que va creciendo, llegamos a un pico muy alto y comenzamos a bajar. Y nuestra línea tiene un poquito más de sentido. Podemos visualizar nosotros aquí una pequeña curva que sube y de repente comienza a bajar. Desde mi perspectiva, a pesar de que aquí no aparece un porcentaje de 15%, yo considero que la comida sí funciona. Porque únicamente estoy utilizando 30 datos. Y porque aquí tenemos 2 datos atípicos. Ahora, hay que crear el argumento. Mi conclusión es que la comida sí funciona. ¿Pero qué evidencia tengo? Mi evidencia es que el promedio del histograma 2 es mayor en un 8.5% que el histograma 1. Que la mediana del histograma 2 también es mayor que la mediana del histograma 1 e incluso la mediana del histograma 2 es mayor que el promedio del histograma 1. Ahí ya estoy comparando incluso dos estadísticos diferentes. Estoy comparando la mediana de uno contra el promedio del otro. Y ustedes pueden ver que esta mediana es mayor que este promedio. Entonces, el 50%, el dato que está justamente aquí, es mayor que este dato que tenemos aquí de promedio. O sea, el dato que está justamente en medio tiene un valor mayor que todo el promedio de acá. Y además, ¿qué pasaría si nosotros nos deshiciéramos de estos dos valores atípicos, de estos dos que están demasiado altos? ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí ceros? Nuestro promedio baja 200 gramos. ¿Qué pasaría si yo quito los últimos dos datos aquí? Nuestro promedio únicamente baja 100 gramos. Entonces es una diferencia ahora enorme, tremenda, de casi 400 gramos entre los promedios. Estos datos atípicos lo único que hicieron fue inflarnos el promedio, pero no ayudan a la distribución. Estos datos, incluso la misma gráfica, nos hace entender que están muy dispersos, mientras que aquí tengo los datos un poquito más juntitos. Aquí sí puedo visualizar ya una curva de crecimiento y donde comienzan a bajar. Aquí no, aquí comienza a subir, empieza a caer y encuentro datos atípicos que no tienen nada que ver con mi curva. Entonces, desde mi punto de vista estadístico únicamente, la comida sí funciona. Bueno, entonces, después de hacer esos cálculos con el problema, ustedes se pueden dar cuenta que el inciso final del problema puede tener múltiples respuestas y nosotros no podemos decir que una respuesta es completamente incorrecta o es completamente correcta. Tenemos que agregar el análisis del contexto, de dónde vienen los datos. No es suficiente nosotros tomar decisiones por encima del conocimiento, en este caso, que tiene el avicultor, la persona que cría las gallinas. Porque incluso el problema no dice cuánto tiempo llevan las gallinas consumiendo el alimento especial. No nos dice si son de diferente raza, no nos dicen si ambas poblaciones de gallinas empiezan a comer determinados alimentos al mismo tiempo. No conocemos mucho del diseño del estudio. Entonces, nuestras inferencias tienen que hacer uso no nada más de los resultados estadísticos que obtenemos, como la media, como la mediana, como el rango, como pues ya un poquito más avanzados como las medidas de dispersión, que son varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, sino que tenemos que echar mano del conocimiento de los que crían las gallinas. Y ahí es donde está lo interesante de la estadística.
que nosotros podemos inferir. Pero entonces viene el siguiente paso. ¿Qué tan probable es que nuestra inferencia se termine cumpliendo? Y ahí es donde viene el estudio matemático más profundo que les va a tocar a ustedes ver un poquito más adelante en sus estudios. Por mi parte es todo. No tienen ustedes la forma de comunicarse conmigo en caso de alguna duda, de algún problema, de alguna queja, a través de la plataforma Edmodo o a través de mi número personal en WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Síganse cuidando en esta contingencia y espero verlos pronto.